final de la materia, nos piden el DNI de cada uno de ustedes, con lo cual, bueno, vamos a pedir que rellenen la planilla para hacer la solicitud de los turnos para entrar a la facultad a la brevedad. Bien. Vamos a preparar la agenda con tiempo para que tengan tiempo para acomodarse. Y bueno, nada, así, digamos, volveremos un poco a la normalidad que nos llega con el momento de la evaluación, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Profe, el trabajo no lo mandaron aún, ¿no? No. Vamos a repasar un poquito muy rápido lo que vimos en la clase anterior. De la mano de cómo van evolucionando el profesional. Bien. De cómo es la evolución, esto como lo habíamos comentado en su momento. ¿Me escuchan bien? Perdón. Sí, se escucha bien. Bien. Principalmente de la mano de lo que considero que puede ser la evolución de la carrera de todo profesional, generalmente lo que hemos hablado con tareas operativas, luego pasa el tiempo a gestionar equipos, se empieza a hablar con otros términos, se van necesitando diferentes tipos de conceptos, después el mapeo realmente con lo que es el cargo jerárquico, normalmente dentro de las compañías, y con lo cual ahí ya después le comentaba la parte de cierta forma más comentable de lo que es el futuro desarrollo de la carrera. Digamos, al menos acá están los ejemplos de los conocimientos que se requieren para el área de IT, pero en verdad desde lo que es la gestión departamental para arriba, es decir, desde acá para arriba, estos conocimientos ya no son propios de lo que es IT. Es ya lo que todo gerente o responsable del management de una compañía tiene que manejar. Así que realmente cuando apunten a alguna capacitación de posgrado y demás, los orientaría a ir por este lado, ¿bien? En lo que es, bien como es todo lo que es la gestión de las compañías y toda la parte económica que digamos nosotros por el fin de nuestra carrera y por la posición y demás, no la traemos de base, ¿no? Entonces hay un montón de conceptos de gestión empresarial que empiezan a hacer falta cuando uno está a cargo de un área. Así que nada, esto era un poco para que vayan mapeando las herramientas que van a ir necesitando si tienen una carrera jerárquica dentro de una compañía. Pero igual de todas formas esto también, si llegan a ser responsables de su propio emprendimiento y demás, seguramente van a ir tomando estos diferentes roles dentro de su compañía. Y lo que siempre le digo es independiente esto del tamaño. Hacer una gestión de equipo, hacer una gestión económica de un grupo, el grupo puede ser un área propia o una empresa pequeña. Bien, hacer la gestión económica, gestionar los proyectos, manejar el retorno de la inversión, manejar lo que es gastos, lo que es inversión, las tasas de retorno de inversión de los proyectos, el retorno de los proyectos. De cierta forma, esas cosas las tienen que tener muy presente al momento de estar al frente de una compañía. No les digo que se tienen que aprender y ser unos financieros,
pero al menos los conceptos básicos lo tienen que tener. Después van a la ayuda de un financiero o de algo, depende del tamaño del equipo que ustedes estén gestionando o de la empresa que estén armando y gestionando o de la empresa que los pusieron para que sean los máximos responsables, ya sea de la empresa o del área. Bien. ¿Habían escuchado, digamos, de acá para arriba, ¿ven? Lo que no es tema operativo y demás? ¿Habían escuchado estos conceptos? ¿Cuáles son los conceptos que más les suenan en principio? Vamos, chicos, Tal vamos vez el Balance Scorecard, porque lo vimos este año. Ok, bien. CAPEX, Cash Flow y PMO. Bien, perfecto. Bien, nosotros, referente a lo que es TIR y ROI, son términos para evaluar los retornos de la inversión de diferentes tipos de proyectos. Bien. Ahora, ¿cómo se hace y cómo se calcula la TIR de un proyecto? Si lo buscan, hay hasta fórmulas en el Excel, pero ahí no sé, digamos, no pierdan tiempo porque cualquier compañero o amigo financiero los va a ayudar. Digamos, si EBITDA, ¿recuerdan lo que era la EBITDA que habíamos comentado? ¿Alguien recuerda lo que significaba? Es una definición bastante sencilla. Apuntaba al beneficio de una compañía. ¿Cuál, profe? Perdón, no llego a escuchar. El EBITDA. Era ese cálculo que no incluía ni amortizaciones ni impuestos, entonces era como todo lo que se vendía menos lo que se gastó, eso era el saldo parcial, y después se descontaba lo demás y quedaba como el neto, era una cuenta. Exactamente, exactamente. Eso es lo que recuerdan un poquitito por qué se usa mucho este término, como por ejemplo inclusive para premiar a los empleados o normalmente en los cargos de gerencia lo tenemos atado a nuestro bonus. ¿Recuerdan por qué están afuera los impuestos y las amortizaciones? Están afuera porque no forman parte de lo que podemos gestionar, ¿no? Si cambia un impuesto o un impuesto de un país es más grande que otro país o algo, va por lo que es la gestión, ¿no? Yo no puedo no pagar impuestos, así que a mí no me pueden evaluar por cómo, en función a los impuestos, ¿bien? La amortización es muy creativa, en cada país hay diferentes leyes de amortizaciones de lo que uno compra, entonces, o alguien decide que puede amortizar un producto en menos tiempo, entonces, bueno, también las amortizaciones a veces se manejan a conveniencia económica. ¿Bien? Entonces, como dijo su compañera, ahí el concepto de EBITDA, a diferencia del resultado neto de la compañía, es todo lo que ingresa y todo lo que ingresa sin impuestos ni amortización. Es más transparente, es decir, en todo lo que ingresa y en todo lo que egresa, sí, cada uno de los responsables de área tienen incidencia. Es decir, si yo no respeto el gasto, no cuido el gasto o algo, bueno, voy a gastar más de lo que podría llegar a gastar y por ende voy a tener menos beneficios, ¿no? O inclusive puede perder dinero la compañía. Y el que genera los ingresos también es responsable porque, bueno, está netamente atado a su plan de cumplimientos de objetivos, ¿no? Bien. Bueno, esto para repasar un poquitito lo que habíamos hablado de carrera y demás, es una visión muy, muy personal, que todos los años un poquito la revisamos, pero casi que no le podemos agregar nada, porque es lo que realmente se van a encontrar cuando sigan avanzando. No ha cambiado a lo largo de los años, las compañías más o menos siguen, lo que sí ha cambiado es la forma de agrupar y los tipos de organización. ¿Bien? Pero igual, en el top management de la compañía van a estar hablando de esto.
en el medio de una compañía van a estar hablando de esto, o en diferentes células, grupos, cómo se vayan armando, cómo se gestionan las compañías. Hoy hay mucha creatividad, hoy no hay modelos, hoy muchas compañías se están armando y haciendo una gestión, un área, depende un producto, depende un proyecto, depende alguna iniciativa propia, y demás. Se está perdiendo un poco lo que es la organización matricial, como habíamos visto. Y bueno, obviamente el perfil del CEO se hace mucho hincapié en los proveedores de servicios, de proveedores de servicio a creadores de valor para el negocio. Es decir, acuérdense que siempre fuimos dando servicios de IT, pero ahora directamente tenemos que dar el máximo impacto en la cadena de valor de la compañía. Bien, y es más difícil, ¿por qué? Porque tenemos que seguir reduciendo costos, hay identificar tecnologías que nos ayuden a cumplir con la estrategia, minimizar los riesgos, cómo maximizar el retorno a la inversión, no solo reduciendo costos, sino viendo hacer inversiones lo más exactas posible. Después habíamos dicho, bueno, de cómo había ido evolucionando el perfil, desde lo que era el típico proveedor de servicios, al que fue creando valor y a lo que habíamos hablado antes. Después, bueno, el cambio cultural, ¿no? De lo que es el CEO, entender el negocio, meterse bien en el negocio, entender al más profundo nivel que puedan cómo va el negocio para poder aportar lo máximo para que realmente se cumplan los objetivos de negocio. Ir más allá, aportar el valor, ¿no? Quedarse a la espera para ver qué haces, qué necesitas. ¿Bien? Y después, bueno, que la contribución de IT hay que seguir comunicando. Hay una falla muy grande, no es en nuestra área, sino que son en todas las áreas operativas y de servicio, que mayormente no se percibe el trabajo que se hace. Hay una máxima que yo manejo siempre en la parte operativa, que a veces, bueno, se peca un poco por no comunicarlas, en verdad no comunicar los logros, pero tengo una máxima de no news, good news. Es decir, cuando no hay noticias tecnológicas, es una buena noticia. Fíjense qué pasó hoy con el grupo de Facebook, que realmente una mala noticia pasó a ser una noticia de las más comentadas a nivel mundial, ¿bien? Pero mientras eso funciona, no new good news, es decir, nadie habla nadie se preocupa de. Bueno, lo mismo vuelvo a recalcar para todo lo que es los servicios de base que se dan, ¿no? Acuérdense del funcionamiento del ERP, de todo lo que son las comunicaciones y demás. Bueno, ¿qué pasa? El CEO realmente percibe un tercio del servicio de lo que aportamos, y por supuesto tengo que ser un buen comunicador. Después habíamos hablado cómo fue cambiando las prioridades de negocio a lo largo de los años. Fíjense, también muy influenciado lo que nos pasa en Argentina, ¿no? Cómo van cambiando las prioridades de los negocios, bien, a lo largo de momentos, de años, de temas económicos y de temas políticos, bien. Acá hay un claro ejemplo de cómo, digamos, las prioridades en las compañías para los CEOs van cambiando mucho a lo largo de los años. Fíjense que a partir de acá, en la década después del 2010, el incrementar el crecimiento de la empresa pasó a ser una de las prioridades. Inclusive no importaba el tema de costo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque había que crecer y demás. Entonces, año a año, depende un montón de factores, esas prioridades a nivel de las compañías, a veces a nivel mundial, van cambiando. Entonces, el rol también nuestro tiene que ir cambiando. ¿Bien? O nos adaptamos o desaparecemos. Inclusive la evolución tecnológica, las estrategias, fíjense lo que estábamos hablando hace 10 años atrás, ¿no? Inclusive año a año, cuáles son las tecnologías estratégicas por área. ¿Bien?
Fíjense en América Latina lo que fue pasando, donde muchos años el BI estuvo arriba, la infraestructura, el ERP, pero a lo largo de los años las tecnologías de ERP se fueron perdiendo como robustez, no quiere decir que no se necesiten, pero digamos van apareciendo otras tecnologías que realmente tengo que ir siguiéndolas de cerca y bueno, y en todo caso en algún momento utilizarla o tener un proyecto o tenerlas en cuenta porque realmente me pueden dar alguna nueva funcionalidad, algún nuevo servicio para la compañía. ¿Bien? Fíjense lo que estábamos en el 2006, estábamos hablando mucho seguíamos hablando de BI, de analítica, se empezaba fuerte a hablar de cloud, de mobile, de digitalización, de infraestructura de data center, y fíjense cómo el ERP empezaba a perder y cómo ya empezaba a subir la seguridad. Les puedo asegurar que estos son años cada año van cambiando esas prioridades porque se empiezan a escuchar algunas determinadas cosas y demás. Y bueno, llegamos a las que estamos viendo en este año, ¿no? Estas son las estrategias tecnológicas que yo trabajo mucho con Gartner, son las que esta gran consultora digamos, fue comunicando, porque esto es el relevamiento de encuestas de más de 1000 CEOs, generalmente a principio de año, que yo participo en una de ellas, y bueno, al final ellos terminan consensuando y terminan haciéndose estos diferentes tipos de informes. Entonces ya ahora van orientando estas estrategias tecnológicas a la centricidad de las personas, a la independencia de la localización y a la resiliencia del delivery, es decir, cómo puedo hacer ese delivery lo más rápido posible. Bien. Así que bueno, y ahí empezamos a ver unas por unas que están ahí en los documentos, ya las charlamos el otro día y demás, pero bueno, realmente hay muchas de ellas que vienen para quedarse, digamos. Bien, se pasó del Internet de las cosas a lo que es, digamos, la Internet de los comportamientos, es decir, cómo una persona se va a movimiento, la total experiencia de la estrategia, ¿bien? Bien. Bueno, ya ven el detalle de ahí para no verlo. Después hablamos de estos tipos de gráficos también que los ayudan mucho a ver cómo van avanzando las tecnologías, ¿bien? Cuáles son sus picos de expectativa cada año. Gartner hace este tipo de gráfico que en la segunda parte de esta línea son las tecnologías que están en su pico de expectativa, algunas que están disparándose todavía. Después los gráficos habíamos dicho que indican la madurez de cada una de esas tecnologías. Fíjense, en este estábamos hablando del 2010, donde los televisores planos 3D, que hacía entre 2 y 5 años que ya la tecnología empezaba a estar, ya estaban en su pico de expectativas. Muchas de esas tecnologías o de esas iniciativas caen en un valle de desilusión y algunas de ellas empiezan a ver una especie de pendiente de despegar y realmente algunas ya tienen una meseta de productividad. Todos los años van cambiando muchas de ellas. Gartner nos ayuda a identificarlas y bueno, realmente a veces son unas buenas herramientas para darnos cuenta, bueno, a ver cómo realmente vienen evolucionando estos diferentes tipos de tecnología, porque se basan realmente en la opinión de casi 1000 personas alrededor del mundo, lo que realmente están haciendo. ¿Ven? Es decir, fíjense ya como en el 2018, la parte de blockchain, bueno, en un momento, no me acuerdo en qué año, cayó en la desilusión, hace 2 años. Recién ahora está volviendo como a tener una cierta expectativa, pero todavía no termina de madurar porque no se le termina de encontrar la utilidad concreta. Bien, hay muchísimas iniciativas, se entiende la tecnología y demás,
pero al final no se sabe todavía si va a ser, si va a persistir o no. Bien, posiblemente persista en el futuro algún tema mixto, pero bueno, todo el mundo desconfía de los certificadores y demás, y bueno, y ahí atrás viene la tecnología de blockchain, que, digamos, hereda toda esa desconfianza, ¿no? Bueno, y ahí ya estamos hablando de las tecnologías de 2020. Pero bueno, esta es otra de las herramientas que tenemos para que ustedes las consulten y demás, para ir viendo, de cierta forma, cuáles son las tecnologías emergentes y demás. Lean sobre ella y en algún momento posiblemente puedan llegar a tener alguna ventaja para implementarla en su compañía o donde estén trabajando. ¿Bien? Bueno, las oportunidades y los desafíos del CEO. En general, los CEOs no invitan a los CEOs a reuniones dedicadas a planificación del negocio, la planificación estratégica. Esto realmente se está revirtiendo. ¿Bien? Hoy en día, como generalmente no formábamos parte, llamémosle de la mesa chica que pensaba la estrategia, les puedo asegurar que hoy en día muy pocas compañías o muy pocos CEOs, ¿bien?, dejan de tener a alguien en su planificación estratégica de tecnologías fuera. ¿Bien? Posiblemente mucha parte de la planificación estratégica se siga haciendo sobre números, ¿bien? Sobre ventas, sobre temas de costos, sobre mejoras operativas, pero ahí cuando hablamos de mejora de costos, cuando hablamos de mejoras operativas, ahí entra la tecnología por detrás. ¿Bien? Muchas veces también para mejorar los productos entra la tecnología por detrás. Entonces, por eso en muchas empresas ya se forma el CEO, forma parte de la mesa chica que participa de la planificación estratégica del negocio. Bien, a veces me ha tocado participar también en mi compañía, simplemente, pues, no en esta, pero en vidas anteriores, simplemente para pensar en grandes propuestas de cambios radicales que vengan facilitadas por el tema de la tecnología, ¿bien? Porque, a ver, el CEO, digamos, y el resto de gerentes, por ejemplo, el financiero, el administrativo, muchas veces no están al tanto de las mejoras que pueden venir y cómo se pueden llegar a utilizar. Entonces, por eso nos invitan a participar y en algunos casos nos escuchan muy atentamente. ¿Bien? Bueno, ¿qué están pensando los CEOs? Lo que siempre tenemos que tratar de ver es qué están pensando los clientes, qué están pensando los máximos gestores de nuestra compañía, para tratar de ver, de apuntalar en qué lugar podemos hacer foco en la estrategia de IT también. Fíjense, este es un ejemplo de las prioridades que tenían los CEOs en el año 2018. ¿Bien? Fíjense, el 40% de los CEOs, crecimiento. ¿Bien? ¿Por qué la flecha está para abajo? Porque si vamos a buscar el año anterior este mismo gráfico, posiblemente los CEOs estaban priorizando el crecimiento un 50%. ¿Bien? Entonces, ¿cómo interpreto esto? Es decir, me fijo cuáles son las prioridades de mi gerente general, que entiendo serán las de las compañías para el presente año o para los próximos años, y trato de realmente orientar la estrategia de IT a esto. Es decir, si el crecimiento, el crecimiento orgánico de la compañía está basado en el 40%, bueno, tengo que tener iniciativa IT. Posiblemente la mitad de mi presupuesto de IT tiene que estar orientado a acciones para acompañar a este 40%. Bien,
por ejemplo, productividad, financio, trabajo en equipo y demás, son porcentajes más bajos, así que también le tengo que dedicar menos tiempo a lo que es las estrategias de IT. ¿Bien? Pero bueno, esto es para tener también otra idea que existen herramientas para definir qué está pensando los máximos responsables de cada compañía o por dónde va a ir. ¿Bien? Y también esto ayuda mucho para el momento de sentarse con el gerente general de la compañía, cuando están planificando el próximo año, decirle en estos, digamos, en estos apartados, qué está pensando él, cuál van a ser los más importantes, es decir, en cuál le va a dedicar más tiempo. Cosa que le diga, no, mirá, Leo, este va a ser el año del manejo del costo, así que todas las iniciativas van a ir orientadas a reducir el costo operativo. Y ahí ya empezamos a tener pistas, ya empezamos a tener idea de realmente dónde voy a poder llegar a tener alguna palanca que internamente la puedo mover y sé que va a estar bien vista en el momento que tenga que presentar ese proyecto. Bueno, ¿y de quién depende? El Chief Information Officer, el IT Manager, el gerente de sistemas, el gerente de tecnología, el gerente de tecnología y sistemas. ¿De quién se cree que depende? ¿Qué opinan ustedes? ¿O la mayoría de quién depende? ¿O ¿Del CEO? a quién es del CEO? ¿O a ustedes a quién cree que deben depender? ¿Bien? El CEO es uno. Bien. En algunas compañías hay un grupo de directores Un grupo de directores. que, ¿Cómo? por ahí me estoy confundiendo, que le dicen no me acuerdo ahora en inglés bien cómo era la palabra, pero ¿El board? el board, sí. Claro, Algo así. el board creo que está en todos, el CEO, el CTO, están todos esos, creo. Ah, Claro, ok. el board, ¿quién está hablando, Ariel? Sí, El board, normalmente cuando hablan de board, es la mesa de gestión de la compañía. Ahí sí, normalmente están todos los gerentes. Está el gerente general y todas sus primeras líneas, ¿bien? Es decir, llegamos a la política, el presidente y todos sus ministros. Bueno, dentro de la compañía es el gerente general con el director de IT, el director de recursos humanos o gerente, depende de los nombramientos y demás. Eso es normalmente el board de la compañía. Pero también después hay lo que ustedes comentaron, las compañías, cuando por ejemplo es un grupo de compañías, a su vez también tiene un consejo directivo que está compuesto por por accionistas de la compañía. ¿Bien? Una cosa es lo operativo, el board es lo operativo, es decir, CEO más su equipo, y cuando hablo de, por ejemplo, las compañías que son sociedades anónimas, donde tengo, por ejemplo, puedo llegar a tener 20 dueños o miles de dueños, si la compañía cotiza en bolsa, pero al final el comité, digamos, directivo de esa compañía, el máximo nivel, no está en el CEO y en su equipo. El CEO y su equipo es operativo. Ahora, los que deciden para dónde va la compañía es este consejo de administración que está compuesto por los accionistas de la compañía. Obviamente cada compañía tiene su reglamento y para estar sentado en una silla de esa compañía uno tiene que tener una representación de X cantidad de porcentaje de dueño de esa compañía. ¿Bien? Por ejemplo, ustedes o alguien que quisiera estar sentado en la mesa de dirección de Facebook, ¿bien? Debería comprar X cantidad de acciones que le den derecho a
tener un asiento, participar de las asambleas de la compañía y decidir o no sobre el futuro de la misma. Pero posiblemente haya 10 sillas y el que tenga mayor representatividad o el que consiga mejores consensos va a gestionar la compañía a su gusto. ¿Bien? Por eso la sociedad es anónima, por eso una empresa. Imagínense que ustedes agarran y dividen la compañía en 10 personas. La compañía operativamente tiene un CEO, un CEO, un gestor de recursos humanos que hacen funcionar la compañía, pero los lineamientos generales de cómo se invierte, cómo se crece, se tiene que decidir por esas 10 personas que son los dueños de la compañía, que tienen sus asambleas, que hay que llevar sus libros, que se vota qué hacer, que se vota qué hacer con el presupuesto, se tienen que aprobar los presupuestos, se tienen que aprobar las nominaciones de los principales cargos, tiene un montón de tareas, pero ahí se va a sentar el que realmente tenga un porcentaje de lo que diga el estatuto de esa empresa que le permite sentarse ahí y tener un voto. ¿Bien? Por ahí están las dos diferencias que alguno de sus compañeros habló. Pero siempre cuando hablo de board o de mesa chica de la compañía, a veces la mesa chica se puede mezclar donde el CEO está reunido con los accionistas, máximos accionistas de la compañía, lo que realmente mandan, ¿bien? Porque posiblemente la compañía puede ser de mucho, pero algunos con 3 o 4 votos pueden realmente tener mayoría y guiar la compañía para donde uno quiere. Normalmente cuando uno abre su compañía o la crea, a veces si la abre trata de no perder ese poder de decisión, ¿bien? Porque uno deja de tener X cantidad de acciones para ser el representante. Entonces esto se ve muy bien en las sociedades que salen a bolsa, normalmente cuando amplía su capital, por ejemplo, bueno, justo se da el tema del ejemplo de Facebook, en donde Mark Zuckerberg termina teniendo un porcentaje muy chico de la compañía, pero es lejos el mayor accionista de la misma, pero lejos. Entonces él sigue teniendo de cierta forma, aunque no tenga el control total por acciones de la compañía, pero con el porcentaje que le queda de acciones, él tiene el poder de decidir muchísimas de las cosas que se hacen dentro de la compañía. ¿Bien? Que si se dan vuelta, la compañía tiene un gerente general, tiene un gerente de administración y demás. Todas las compañías operativamente lo tienen. Bueno, tiene un par de años ya, pero más o menos la tendencia ahora está arriba del 50%. Es decir, en la mayoría de casos los CEOs reportan a los CEOs. Hay una tendencia en baja, ¿bien? Que es esta, que inclusive años anteriores estaba muy alta, es decir, donde los CEOs reportan a un gerente de administración y finanzas, Chief Financial Officers. Es decir, en muchos casos, el máximo responsable de sistemas, por la funcionalidad que le daba o por lo que le tocaba participar, normalmente tenía a cargo los sistemas de administración, el ERP, entonces dependían, ¿bien? Y mucha gente sigue dependiendo del gerente de administración y finanzas. Bien, ¿quiénes reportan a los Chief Operation Officer, es decir, a los que manejan la operación en diferentes negocios? Bueno, este rol y el rol del CEO son muy parecidos. Quiere decir que si sumamos estas dos, los CEOs están reportando a más del 70% de los máximos responsables de la compañía. Y bueno, lo que sí se sigue notando una crecida es en las corporaciones se va dando que los CEOs locales cada vez más reportan a CEOs corporativos por una cuestión de unificación de estrategia que se viene dando a lo largo de estos últimos 10 años. Lo que esto viene a decir es un poquito las tendencias que siguieron en estos años. Es decir, cada vez están más reportando los CEOs a los máximos responsables, ¿bien? En decaimiento de esta opción, principalmente esta, la que reportan a la administración,
Y muchas compañías se están reagrupando y reordenando internamente, donde el CEO normalmente responde a un CEO corporativo. Bien, pero ese CEO corporativo sí responde al CEO. Bien. Así que bueno, estas son las tendencias y demás de dependencia que son críticas al momento de cuando busquen un trabajo o realmente vean la posición del máximo responsable del área. Muchas veces esa máxima, digamos, reporte del área implica que el área, obviamente, y el rol está mejor visto en una compañía que en otra. Bueno, en resumen, un buen gestor de información debe, esto ya lo habíamos hablado al principio, también cuando hicimos la primera clase tuvimos como un landing a lo que fue la materia respecto a lo que es dar el salto que separa la tecnología del negocio. Es decir, no salir de la tecnología, porque la tecnología es importante, pero separarnos, ser el puente, es decir, tengo una necesidad, tengo todo un mundo de tecnología a mis espaldas, y bueno, y hacer que esos servicios y esas tecnologías aporten al negocio no es sencillo. Ser el guía, hay un montón de tecnologías, van avanzando, van surgiendo, aunque ustedes no lo crean, no es demencial, no es que surgen cosas extremadamente rápido. Hay muchas tecnologías que están disponibles. ¿Cuánto hace que está disponible el reconocimiento del habla, el reconocimiento de imágenes, el reconocimiento de video? Pero muchas veces no están maduras para su consumo, o salen extremadamente caras o no son masivas. ¿Bien? Hoy el reconocimiento del habla y demás a través de dispositivos móviles que estén conectados al cloud es espectacular. Y ese servicio está muy fino y es muy barato, con lo cual no tengo que programar un reconocedor de voz dentro del dispositivo que yo vaya a implementar eso. Entonces empiezo a usar unas tecnologías que no son para nada modernas, sino que están mucho más disponibles ahora, porque posiblemente me salga muy poquito o es un nuevo servicio que me da alguno de los grandes servicios cloud. Es decir, hoy, por ejemplo, ¿ustedes saben cuánto me cobra hoy Microsoft para reconocer, es decir, para hacerle un OCR a una factura? ¿Cuánto me cobra por factura y en cuánto tiempo lo hace? Previamente, habiendo entrenado un pequeñísimo modelo de 20 o 30 facturas, ¿bien?, en el cual le pedí identificar 10 tipos de datos dentro de esas facturas. Las facturas completamente todas distintas, pero al final los datos básicos por un tema FIP hay que tenerlos, ¿no? ¿Cuánto me cobra Microsoft por un reconocimiento de una factura? A ver, alguien que diga un valor. ¿O cómo lo deberían ustedes hacer? ¿Cómo lo harían? A ver, ¿cómo harían para reconocer una factura? Llega una factura a la compañía. ¿Qué harían ustedes en un... Vamos, alguno de ustedes me tiene que dar una solución. ¿Son los máximos responsables del área de... o son un trabajador destacado dentro del área de sistema y se cruzan con alguien administrativo? Che, me llegan 500 facturas por día, ¿qué podemos hacer para ayudármela a clasificarlas, todo eso? A ver, ¿quién se anima a decirme algo? ¿Cómo hacerlo? Vamos, véndame una solución. Ojo que así a veces son las entrevistas de trabajo. Muchas veces le proponen solucionar tipos de problemas y no importa realmente si es la solución adecuada, sino el planteo, ¿no? ¿Podemos volar? Sí, lo que quieras. Las salas son gratis. No, hay un sistema de inteligencia artificial el que
a través de una imagen pueda reconocer todos los campos de las facturas y completarlos en un modelo virtual. Bien, y prácticamente, ¿cómo lo harías? Con lo que vos conocés en este momento, o lo que suponés que puede llegar a ser una solución. Tendría que buscar alguna herramienta que tenga un OCR, las cuales funcionen a través del escaneado de una factura o una foto. Más fácil una foto quizás. Si es que la factura es física, ¿no? Si la factura es virtual, directamente guardás todo en algún lugar y que el mismo sistemita vaya agarrando todas las facturas que hay en ese lugar, haga un escaneo y las pase a otra carpeta de facturas que ya están virtualizadas. Bien. Bueno, ¿eso qué requiere eso? Tengo que tener un escáner, tengo que hacer un programa que me reconozca las facturas, tengo que tener, te voy ayudando un poquitito ahí, algo que entrene una factura, ¿no? Algún programa que me ayude a entrenar para que yo cuando escaneo una factura me diga en qué posición está la fecha, en qué posición de la hoja está el quit, cuál es el quit, cuál es el CAE, la fecha de la factura, el quit de origen. Bien, eso Es una consulta. ¿Usted en el ejemplo está diciendo que las facturas vienen física o vienen electrónica? Que eso no me quedó claro. No, bien, no importa, llegan a la compañía. Bien. No importa cómo lleguen. Llegan 500, tengo que procesar 500 facturas. De cierta forma, yo con mis proveedores podría llegar a imponerles algún mecanismo. Bien. Por ejemplo, que me la suban a una web, por ejemplo, que me la manden por correo electrónico, por ejemplo, que me la dejen todos los días en la oficina impresa. ¿Bien? Yo podría hacer algo por el estilo. Pero, a ver, en la vida real, hoy muchas facturas vienen electrónicas, pero muchas también vienen en papel, porque tienen autorizaciones dentro de la compañía y demás. Con lo cual, de alguna forma tengo que digitalizar las que vienen en papel y las que ya están digitalizadas tendría que pasarle, como dice su compañero, un programa OCR, bien, para que me reconozca los caracteres, pero un programa de OCR común no me sirve porque un programa de OCR le tengo que decir exactamente en qué posición está cada carácter para tomarlo, ¿bien? Porque el programa de OCR me va a traducir todo lo que hay, pero yo no voy a poder interpretar qué es cada cosa, ¿bien? Bueno, eso requiere escáneres o no, requiere programación de algún, digamos, motor de búsqueda, un motor de inteligencia, como dijo su compañero, algo que mediante inteligencia artificial me permita reconocer la factura y demás. Hoy les puedo asegurar, yo estoy consumiendo uno de los servicios, le digo Microsoft porque también lo tiene Amazon y lo tiene Google, en donde gratis, digamos, hago aprender vía, obviamente, Machine Learning, que está basado en reconocimiento un poquito con inteligencia artificial, pero muy fácil digo, subo 30 PDFs de 30 tipos de facturas distintas, inclusive medias inclinadas, al revés, lo que sea. Le digo cuáles son los patrones de datos que busco, bien, y después, una segunda instancia, tengo un servicio cloud que lo consumo, le mando la imagen y automáticamente me devuelve los datos que le dio el motor de búsqueda, bien, que yo había entrenado. Eso hoy a mí me sale 0,004 céntimos de dólar cada procesamiento de eso. Con lo cual, no tengo programas de OCR. No vale la pena invertir en tecnología propia para hacer algo así. Es que posiblemente sea prohibitivo, porque ¿a quién le voy a pedir que me programe primero o que haga el aprendizaje, me programe algo para que haga aprender a un modelo que me reconozca factura? Después tengo que realmente procesar eso, agarrar la imagen, digamos, desmembrar esa imagen,
compararla con lo que me dio el Machine Learning y sacar los datos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que empieza a haber muchas tecnologías que estaban presentes o están presentes de siempre, pasan a ser muy económicas y realmente se están democratizando. ¿Bien? Lo mismo que yo le digo hoy para reconocer escenas de un video o escenas o objetos de una imagen. Tengo diferentes APIs de los grandes cloud que le mando 10 segundos de un video y automáticamente me dice todo lo que hay en ese video. ¿Bien? También a un muy bajo coste. Eso antes, estamos hablando con otras tecnologías estamos hablando de hace un año atrás, no estamos hablando de hace 10 años atrás. No era posible porque reconocer los objetos de una imagen, yo se la doy a una función que me devuelva los objetos de una imagen, había que desarrollarlo, había que programarlo, entonces era casi inviable que algunos de ustedes utilicen esa tecnología para dar un tipo de servicio. Hoy se consume por muy poco dinero, pero por muy poco dinero. Se democratiza, se puede hacer fácil acceder, hay mucha información para que los desarrolladores lo hagan. Entonces, bueno, hay un montón de tecnologías que no solo es una cuestión tecnológica, sino también que empiezan a tener un balance de costo y utilización muy fuerte, con lo cual realmente hoy le pueden ser muy exitosos. ¿Bien? También, profe, pasa con lo que son los servidores en la nube de hoy en día. Tener un servidor montado in-office es carísimo, si tenés que tener un balanceador de cargas o lo que sea, varios servidores, qué sé yo, una monstruosidad carísima. Y hoy en día tenés servidores autoescalables, que depende de lo que se use, es lo que te cobran. Entonces es como que sabés que nunca te vas a quedar sin recursos porque se autoescala y sale muchísimo más barato que tener algo propio en la oficina. Sí, completamente. No estoy de acuerdo que salga completamente más barato. Por eso mucha gente, de hecho yo en mi infraestructura tengo un modelo híbrido, porque no muchas veces, depende de la escala, es más barato o no. ¿Bien? No siempre es más barato. Lo que sí hay un tema de practicidad y de escalamiento nunca visto hasta hace 2 años atrás. ¿Bien? Hoy ustedes pueden contratar cualquiera de los servicios web que escalen y les cobren proporcionalmente lo que sea necesario para escalar, para atender la demanda que quieran. Es decir, si ustedes se ponen a streamear, digamos, un concierto, pueden hablar con YouTube, con Google precisamente, y tiene un servicio de decir, mirá, yo te doy un servicio y te garantizo que 10.000 personas lo van a poder ver ese video. Pero también tengo servicios que le garantiza hasta 1.000, hasta 1 millón de visualizaciones en simultáneo. Que si ustedes hoy lo quisieran hacer desde cero, aunque tengan servidores cloud, aunque tengan team, es imposible hacerlo a veces en un periodo de tiempo. Entonces, se dan vuelta, tienen esa necesidad. Imagínense que su empresa de repente la pega con algo y dice, bueno, tenemos que hacer un evento o vamos a alargar un producto o algo y vamos a tener una repercusión tremenda. Les puedo asegurar que se dan vuelta sin tener problemas económicos, porque si la repercusión es tremenda, obviamente la tecnología va a estar paga. Se dan vuelta y van a tener la solución. ¿Bien? En donde muchas veces antes era imposible. Yo podría llegar a tener todo el dinero del mundo, pero si me entraban 500.000 personas en mi sitio, palmaba. ¿Eh? O necesitaba un montón de tiempo o me ponía a rezar. Digamos, cuando nosotros pusimos alumnos web en la facultad, yo era el director de líneas, lo creamos de cero, lo contaba, estaba en los periodistas de La Nación y de Clarín mirando a ver cómo respondía ante la demanda de cuando se abría la inscripción. ¿Bien? ¿Por qué? Porque nadie lo estaba haciendo, porque entendíamos que iban a entrar 600 o 800 personas en los primeros momentos para tomar las mejores divisiones, para tomar los mejores cursos y demás. Y bueno, era un hito importante porque éramos la primera universidad del país que lo hacía, un montón de cosas, la primera facultad del país que lo hacía y demás. Y realmente lo íbamos viendo
en la medida que iba pasando y no teníamos mucho plan B si realmente se nos congestionaba el servicio. Entonces teníamos ahí un par de otros equipos y otros servidores, pero ni siquiera teníamos forma de derivar el tráfico porque no había las tecnologías que hay ahora. ¿Ven? Pero bueno, en resumen, los temas tecnológicos, muchos de ellos no son nuevos, muchos de esos lo conocen ustedes, pero llega un momento que hacen como, y a veces viene mucho de la mano, ahora se está dando en los servicios, pero viene de la mano como del break-even, ¿no? Cuando sale una tecnología, eso por ejemplo se ve mucho en los televisores. Los televisores premium y los que todo el mundo medio como que tienen el poder masivo de comprarlo, siempre van a estar por debajo de los $1.000. Cuando las tecnologías para hacer esos televisores bajan y permitan que los televisores salgan menos de $1.000, ahí es realmente donde explota el tamaño o la tecnología del televisor. Fíjense que hoy en día los televisores que están por debajo de los $1.000 son los televisores de hoy, casi 75, 80 pulgadas. ¿Bien? ¿Qué pasa? Un televisor de 80 pulgadas hace 3 años valía por ahí $200.000. ¿Bien? ¿Qué pasó? Evolucionó la fabricación, los LED siguen siendo los mismos y demás, cambia un poco la tecnología, cambia la fabricación, dice, listo, hubo un cambio tecnológico que realmente si yo lo hago a escala, yo dentro de 2 años voy a estar fabricando estos paneles, pero a una 10ª parte de lo que me salen hoy. ¿Por qué? Porque un televisor de más de $1.000 a nivel mundial difícilmente se lo puede vender a alguien. ¿Bien? ¿Qué pasa? Hoy tengo tecnologías, hay televisores de 200 pulgadas, pero valen $300.000. ¿Bien? Y un televisor de 200.000 pulgadas, el día que la tecnología lo ponga a menos de $1.000, bueno, va a ser el televisor que todos tengamos en nuestra casa, ¿bien? O al que al menos podamos llegar. Pero de vuelta, las tecnologías existen, lo que pasa es que a veces no son muy utilizadas o son muy utilizadas por realmente un segmento muy alto de las compañías. Por ejemplo, ya hace muchos años, toda la tecnología de gráficos y de procesamiento gráficos viene de la mano del cine y del gaming. ¿Bien? Los cineastas no podían esperar una semana para ver un rendering de cómo iba quedando escenas de sus películas. Entonces, toda la tecnología, todos los fabricantes iban a detrás porque había una necesidad real de acelerar mucho los tiempos, software, hardware. Ellos son los que lo pagan, son los únicos que lo pueden tener. Digamos, hay software y hay encoders y hay equipamiento para hacer cine o para hacer, digamos, procesar gráficos muy importantes, pero bueno, que no está al alcance de nosotros, ¿bien? Pero sin embargo, con placas de video, con consolas de última tecnología, ya hay muchas tecnologías que antes eran muy prohibitivas o solo para grandes compañías de cine o desarrolladoras de juegos que realmente ahora permiten y tienen la potencia a bajo costo de llegar a un producto muy eficiente. ¿Bien? Bueno, un buen gestor también, lo que siempre hablamos, lo básico que funcione, cero problema. Cero problema. Hoy no podemos hablar que tengamos problemas eléctricos, es decir, que no tenga correo. Bueno, hoy sacando Facebook, todo eso. Que no tenga correo, que no tenga conectividad, que no tenga buena conexión, que no ande el ERP, que no anden los sistemas de facturación. Eso es un commodity hoy. Eso tiene que funcionar, eso es básico. Es como la luz y el agua. Ustedes no se preguntan de por qué no anda la luz. La luz anda, pero por detrás hay todo empresas de servicios que permiten que eso pase. Bueno, así tienen que ser los servicios básicos de IT. Nada más que los servicios básicos de IT, a diferencia del servicio eléctrico, el servicio eléctrico tiene 150 años de desarrollo. Los servicios de IT, la conectividad a Internet, aunque ahora ya está bastante estable a nivel mundial y demás, tiene pocos años de desarrollo, no tiene más de 20. ¿Ven? Y bueno, y ya ha alcanzado un nivel de calidad, no está, digamos, distribuido de forma uniforme a lo largo de todos los países, porque ahí atrás vienen las inversiones, los temas políticos, los temas de retorno a la inversión,
Pero hoy en muchas ciudades de Estados Unidos y en algunas ciudades europeas, tener 2 o 3 gigas de conexión, pagando lo mismo que pagamos acá nosotros por 100 o 200 megas, es bastante común, con cero problema de conectividad, ¿eh? Pero cero. ¿Eh? Así que bueno, nada, lo más básico que funcione. Bien, obviamente con cimientos sólidos. Lo mismo de siempre, cuando haya problemas o cuando tengan incidencia seria de los servicios básicos, vayan al hueso a detectar y a diagnosticar bien cuál es el problema y tratar de arreglarlo. Porque si no, todo su tiempo se lo van a gastar en esta parte y realmente no van a poder tener tiempo para pensar o darle soporte al negocio en otras tecnologías nuevas que vayan apareciendo. Y ahí es realmente donde pierden posicionamiento interno dentro de las compañías. Bien, y después también ser un equilibrio, ¿bien? Ser bastante equilibrado entre lo que es el día a día versus la estrategia. El día a día, con un montón de problemas y demás, los va a comer. Por eso, si esos cimientos son sólidos y los commodities no tienen problemas o están bien organizados para mantener una alta calidad de servicio, el día a día se va a hacer mucho más flexible. ¿Bien? Entonces, siempre tengo que tener saber manejar ese día a día que me come, que me sigue por atrás, que me molesta, con el pensamiento estratégico para ver qué puedo aportar. ¿Bien? Bueno, obviamente, viene de la mano de no encadenarse el día a día, ¿no? También un poco de lo mismo de la otra parte tecnológica, ¿no? Salir de las catacumbas, salir de la parte técnica de ahí abajo y demás. Toda esa parte técnica que nos gusta, que por ahí nos metemos, es completamente, digamos, en algún momento se pasa a ser un commodity completamente. Y si es un commodity, quiere decir que yo lo puedo contratar rápidamente y a un buen costo y pedírselo a un tercero. ¿Eh? Por eso también salir de las catacumbas. Y en definitiva, tener la oportunidad de seguir ofreciéndole a la compañía ventaja competitiva, ¿bien? Modificando, ayudar la forma de cambiar las cosas, motivando, comunicando, presentando, contando nuevas tecnologías, siempre con el delta S de acuerdo al negocio real, ¿no? Porque también cuando quedan en Orsay ante un comité de otros gerentes, dice, ¿y este qué me viene a contar? ¿Bien? No se está dando cuenta que nos estamos prendiendo fuego y vienen a contarme no sé qué. Siempre bueno. Y después realmente apuntando a la posibilidad de hacer negocio, ¿no? Bueno, eso es relativo a todo lo que es la gestión de IT y el rol del CEO. ¿Bien? Ahora lo que vamos a ver unos minutos, es, a ver, ya vimos lo que es el rol del CEO, la organización, cómo se organiza, bueno, lo que debe ser, dónde debe estar parado, de quién depende, cómo están armadas las áreas. Y ahora vamos a hablar, bien, de lo que es, digamos, el plan de sistemas, ¿bien? Es decir, yéndonos a una estructura o a a una estructura más, a una compañía más estable y demás, cuando yo empiezo de cero, cuando realmente tengo que hacerla crecer o cuando tengo que planificar la parte operativa, lo que normalmente tengo que tratar de planificar y de tener es un buen plan. ¿Bien? En el área de IT, normalmente se denomina plan de sistemas, es decir, de la parte esa operativa que sabemos que tenemos que mantener, que mejorar, y a partir de ahí que debemos crecer, si llegamos a una nueva compañía o arrancamos de cero, ¿bien? Ese plan puede ser
es estratégico, lógico, ¿bien? Y después también tiene que tener un periodo de acción, es decir, de cara a su máximo responsable, es decir, mira, acá estamos, acá queremos estar dentro de 3 años y acá donde queremos estar dentro de 5 años. ¿Bien? Los planes de sistema tienen diferentes etapas para hacerlo, porque acá sí depende también el tamaño de la compañía. Hacer el diagnóstico de una situación organizativa, depende del tamaño, no es para nada fácil. ¿Bien? Piensen que hay muchas compañías que ya son medianas, hablamos medianas, más de 1000 empleados, que empieza a tener ya distribuido áreas del sistema, distribuido en diferentes países o regiones, organizado de diferentes formas, se fueron comprando compañías y demás. Entonces, realmente tengo que hacer un diagnóstico de la situación organizativa. Después, en una segunda etapa, tengo que identificar los objetivos estratégicos que tiene la compañía. ¿Bien? Porque si no, las acciones que voy a hacer en mi plan de sistemas y proponer tienen que apuntar a estos objetivos estratégicos. Bien, porque si no voy a quedar completamente en offside. Es decir, si la compañía está en reducción de costes y un montón de cosas, yo tengo algunas iniciativas que no están alineadas a esos objetivos estratégicos y no van a tener cabida. ¿Bien? Después, en una tercera etapa, tengo que analizar los métodos y los procedimientos que tengo dentro del área para llevar a cabo ese plan. Y después hay una etapa muy importante, que es qué información necesita la compañía, ¿bien?, para ver realmente de dónde la tomo, cómo la transformo y cómo la presento. Hoy, darle información en tiempo y forma, no hoy, sino que, digamos, siempre fue uno de los máximos objetivos del área de IT. ¿Bien? Y fíjense que de la mano del BI, uno siempre miraba lo que pasa para atrás. Es decir, el BI es una inteligencia de negocio con datos que han pasado, ¿bien? Se analizan y con eso que va pasando yo puedo tomar alguna acción para el futuro. ¿Bien? ¿Qué pasa? Hace 3 o 4 años, cuando no existían las herramientas de BI que procesaban casi en tiempo real, porque la tecnología pasó a estar en memoria y empezaron a aparecer mejores motores de base de datos para analizar gran cantidad de datos, la herramienta, la información que se tenía posiblemente era de un día atrás y demás. Ahora realmente con las herramientas nuevas estoy teniendo casi información al instante de lo que está pasando en mis negocios y aplico inteligencia de negocio para ver cómo vienen los desvíos, cómo estoy respecto al día anterior, a la hora anterior, al mes anterior. Ahí es donde empiezo a tener información casi en tiempo real que me permite tomar decisiones para el futuro. O inclusive esos datos, esa necesidad informativa que voy teniendo con los datos pasados, aunque sean de un segundo atrás, me permiten alimentar modelos predictivos para identificar algunos comportamientos futuros. ¿Bien? Es decir, si yo voy teniendo diferentes registros, es decir, está lloviendo, el pronóstico se va a extender a lo largo de todo el día, estoy empezando a ver que hay más afluencia de público a la entrada del shopping, si yo estoy, digamos, puedo alertar a las cafeterías que, bueno, que posiblemente haya mucha gente que tengan una, digamos, gran afluencia de público en lo que va al transcurso de la tarde, así que tomen las medidas pertinentes para poder abastecer la demanda. ¿Bien? Después, otra de las partes importantes de un plan de sistema es evaluar la arquitectura de los sistemas que tengo. Digamos, yo como trabajé muchísimos años en arquitecturas corporativas, también soy un fundamentalista de esto, ¿no? La evaluación y la definición de una arquitectura es lo más importante cuando ustedes definen una estrategia de implementación.
si el diseño y la arquitectura no está bien pensada, posiblemente se queden cortos en el futuro o tengan muchos problemas para hacerlo funcionar. ¿Bien? Así que evaluar cómo va a ser la arquitectura de esos sistemas, y no hablamos de arquitecturas sencillas, ¿no? De decir, bueno, tengo una base de datos distribuida, tengo un front con este tipo, manejo los canales de esta forma y demás. Sino, no, una arquitectura basando en los conceptos tradicionales, ¿no? De microservicios y demás, pero por detrás las herramientas que van a componer esa arquitectura bien definidas, ¿no? Y después tengo que tener también dentro del plan de sistema un análisis de la infraestructura existente para ver cómo es el gap entre lo que deseo y lo que hay, ¿no? Y después ya viene una etapa de planteamiento de lo que sería el querer hacer, es decir, el to be, lo que voy a querer hacer en adelante, con todo este análisis en estas 4 etapas, empiezo a definir cuál va a ser la arquitectura de las aplicaciones, la arquitectura de software, hardware y comunicaciones, y cómo me voy a organizar y todos los procedimientos que tengo internos para realmente dar los servicios que la compañía necesita. Bien. Estas 3 etapas finales que van a terminar formando parte del plan de sistema, es imposible hacerlo si no hago estas etapas previas. ¿Bien? Y acá lo que me fijo en el negocio, apunto a los objetivos estratégicos, a la visión, a las charlas, a lo que yo pueda identificar de las necesidades futuras de las compañías, si puede ser, de acá a los próximos 2 o 3 años, ¿no? Normalmente, ustedes dicen, no sabemos qué va a pasar a fin de año, pero la mayoría de las compañías ya tienen una estrategia definida. A veces, lo que las crisis, lo que los problemas políticos o económicos pasan es que se demore más o se acelere más el cumplimiento de ese camino que se quiere. Pero normalmente todos los empresarios tienen claro qué hacer. Lo que no tienen claro es el cómo, ¿bien? Y el cuánto le va a costar. Pero normalmente todos cuando encaran una compañía tienen muy claro qué quieren hacer. ¿Bien? Bueno, ¿cómo lo formulo el plan de sistema? Habíamos hablado que el plan de sistema, bueno, tengo 3 partes. Tengo que establecer un plan estratégico, un plan táctico, y después tengo que decir, bueno, ¿cómo lo voy a hacer eso año a año? ¿Bien? Así que bueno, en la parte de sistema, bueno, habíamos hablado de los principales sistemas a desarrollar, el plan estratégico, las arquitecturas existentes, después ver todos los recursos técnicos, la arquitectura hardware, software. No voy a perder mucho en detalle en esto, se los voy a dejar como una nota de las presentaciones. Después otra parte importante, bien, de los planes de sistemas es, primero, con qué recursos voy a implementar todo lo que estoy definiendo. Y después, qué políticas y normativas internas voy a tener para poder desarrollar esos equipos. ¿Bien? ¿Cómo voy a retener al personal clave? ¿Cómo voy a permitir un desarrollo? ¿Cómo voy a hacer, por ejemplo, unas buenas políticas de balanceo de vida laboral con vida profesional? Las normas que voy a tener para gestionar todo el equipo a mi cargo y demás. Bueno, esa parte de recursos humanos es muy importante también que esté dentro de lo que es el plan de acción, porque si se quedan sin herramientas para poder ejecutar, los principales ejecutores son, digamos, todas las personas. Bien, y bueno, y de la mano de esto, tener bien los objetivos claros de todos los grupos, las composiciones, las funciones, los métodos, las metodologías de cómo el deber hacer. Bueno, como plan de acción, una vez que tengo el análisis, una vez que digo lo que voy a hacer, tengo que ponerlo en un plan. ¿Bien? Si dije, mira, tengo que hacer todo esto, creo que va a ser necesario hacer todo esto, bueno, tengo que hacer un plan de proyecto, y ese plan de proyecto sí, ya empieza a ir atado a un plan de gastos o de inversión. ¿Bien? Que obviamente tendrá que estar aprobado o no
pero bueno, suponemos que en este caso los planes de acción que se van definiendo se van a implementar. Bien. Y bueno, y después puedo complementar esos planes de sistema con diferentes tipos de anexos, de por qué elijo una tecnología, algo de que me ayude a ver qué está haciendo la competencia en algunos lineamientos tecnológicos. Puedo agregar algunos apéndices que me ayuden a decir, mirá, el reconocimiento de imágenes ahora está en plena, digamos, al tope de la ola, porque nunca estuvo tan bajo el consumo, nunca estuvo tan fácil. Bien. Y bueno, y también la necesidad de información que puedo llegar a tener a corto y largo plazo. Bien. Los planes tácticos también a medio plazo, la parte humana y los recursos técnicos y la lista de sistemas también son muy importantes. Es decir, aunque sea a mediano plazo, ya empiezo a ver la capacidad de ejecución que tengo por año. El plan de recursos humanos, por ejemplo, a medio plazo ya tengo que tener alguna iniciativa de reclutamiento, porque sé que dentro a mediano plazo voy a necesitar ciertos tipos de roles. Tengo que capacitar al equipo interno. ¿Cómo lo voy a capacitar para que dentro de 2 años o dentro de 1 año y medio esté disponible para hacer y afrontar unos nuevos proyectos y demás? Y después, bueno, a mediano plazo también el impacto que tengo dentro de la organización y en el plan de acción. Luego, todo esto, lo que habíamos dicho, no solo va presupuestado y puesto en un plan anual, con lo cual ya sí empiezo a detallar realmente los recursos técnicos que necesito, el plan de utilización, el plan de instalación, las personas que van a trabajar ya casi con nombre y apellido, la implementación, los hitos ya mucho más palpables, con entregables detallados y demás. Eso ya va en la parte de lo que habíamos hablado del presupuesto y del plan operativo anual, porque es realmente lo que voy a tener que afrontar a corto. ¿Bien? Y acá les voy a mostrar unos ejemplos que son un poquito viejos, pero que tienen mucho de esto, de un colega que lo hizo en Ledesma. ¿Bien? A ver. ¿Ven la presentación? No. ¿Lo están viendo ahí? ¿Un PDF? Hola. Sí, ahí se está viendo. Bien, bueno, esto es un macro plan de sistema de Ledesma. Ledesma es una compañía muy grande en Argentina, con lo cual, bueno, yo ayudé un poquito a un colega, pero muy poquito, y más que nada fue ayudado mucho por consultores externos. Pero bueno, al final, el plan de sistema, que se lo presentó al directorio de la compañía, analizaba el área y tenía un plan a largo plazo. Bien, entonces diagnosticó, hizo los proyectos pilares, hizo un plan global y las consideraciones sobre el ERP que iban a ser los cambios más importantes de los sistemas actuales. Y ahí empiezo, bueno, empieza a hablar un poco de la situación de las diferentes tecnologías en ese momento, los principales proveedores, cómo está el mercado de una, y después empieza a analizar realmente cómo está el área. ¿Bien? Cómo encontró el área de IT, cómo encuentra a los expertos, tiene más de 200 personas trabajando en el área. Bien, cómo están los procesos, cómo está la tecnología, cómo está la administración del negocio propio dentro del área, para situarlo realmente donde estaba situado en la madurez. Nosotros habíamos visto este otro tipo de gráficos, y bueno, hoy consideraba que estaba entre proactivo y reactivo, y bueno, y decía dónde quería ir, ¿no? Acá tengo la situación actual, la situación deseable, todas las metodologías que había disponibles, cuáles estaban usando internamente, cuáles querían usar, cómo estaban a nivel de recursos humanos, cuál es la situación actual, cuál es la situación deseable, un poquito cómo estaba hecho el organigrama actual, cuáles eran las áreas o a quién quería potenciar y demás, cómo se iba a modificar, es decir, cómo iba a cambiar el organigrama a corto plazo. ¿Bien? Entonces, ya ahí, de cierta forma, estoy hablando de lo que va a ser toda la parte de recursos humanos, en la cajita que era de lo que tenía que ser. ¿Bien? Después la formación, cómo estaban formados los equipos de IT.
Bien, y lo que realmente querían después con esto, ahí mismo van saliendo diferentes acciones a hacer en cuanto al tema de capacitación de los empleados y demás. Los proyectos, la situación, cuántos proyectos estaban en curso, cómo iban avanzando, cómo se ejecutaban, a qué unidad de negocios correspondían, bien, distribución histórica de proyectos los últimos años, cómo fue evolucionando la dotación de Haití, la cantidad de proyectos contra la agente de proyectos, cómo fueron los proyectos contra la evolución del negocio, cómo se fue, se hizo un análisis, cómo viene el gasto en los últimos años, bien el presupuesto por área, cómo fueron evolucionando los gastos, los rendimientos del negocio. Fíjense que acá empiezo a ver ya la estrategia del negocio contra los gastos de Haití, cómo los puedo asociar, bien. Analizar los proveedores, cuánto se estaba gastando, cuáles eran los proveedores más importantes, por las relaciones que tenía. ¿Bien? Y bueno, y después todo el plan de proyectos globales, proyectos por proyecto y demás. Pero bueno, la idea que lo quiero contar es que al final todo ese plan de sistema, todas esas partes, terminan plasmándose en algo que en algún momento lo tengo que contar y me lo tienen que aprobar. ¿Bien? Otro ejemplo, ya más personal, es el que me tocó hacer. Uno que me tocó hacer, digamos, ya en mi empresa que estaba trabajando. ¿Lo ven bien ahí? Es un plan de sistema, en verdad el esqueleto es un plan de sistema, pero bueno, lo que necesitaba transmitir es qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, con qué y para qué. ¿Bien? Me inspiré con el título, pero al final es qué queremos hacer, cómo, con qué. Para todo esto me basé en las técnicas que decíamos de cómo se hacía un plan de sistema. ¿Bien? Están viendo esta presentación, ¿no? Sí. Sí. Bien, bueno, ¿cómo lo hacíamos? ¿Qué queremos hacerlo? ¿Cómo queremos hacerlo? ¿Realmente cómo queremos interactuar con el negocio? ¿Qué es lo que hacía? ¿Qué es lo que hace un business partner? ¿Qué hace un desarrollador? ¿Cómo se gestiona el cambio? ¿Cuáles son las fases reales de un proyecto? De que existe una necesidad hasta que se cierra ese proyecto. Bien, ¿cómo lo contábamos y demás? ¿De qué aplicaciones estábamos hablando? Joder, bueno, es la dueña del bingo de acá de La Plata y de otros 14 salas de bingo acá en Argentina. Después tiene operaciones en Brasil, Uruguay, Panamá, México, Colombia, España e Italia. Bien, entonces ¿de qué aplicaciones estábamos hablando? Y acá, bueno, un poco las tecnologías que hay por detrás, ¿no? Es decir, en recursos humanos, estas son las unidades de negocio bien diferenciadas dentro de la compañía, pero, digamos, había un aplicativo que saca la nómina, evalúa el desempeño, administra los legajos de los empleados. Había otros procedimientos que controlar, control horario, portar autoconsulta, centralizado y demás. Bueno, después, ficha de empleado, formación. Todo esto, digamos, estaba hecho con diferentes tipos de sistemas, es decir, SAP cubría en administración y finanzas todos los procedimientos, es decir, compras, cuentas a pagar, tesorería, presupuesto, control de gestión, pero a su vez también cubría todas esas facetas en todas las áreas, ¿bien? Y así, bueno, todo lo que es las aplicaciones y las necesidades que iba teniendo la compañía. Lo tuve que hacer de esta forma para que el negocio y todos los que iba dirigido a esto sepan en su lenguaje qué era, ¿bien? Es decir, la gastronomía tenía un terminal de punto de venta. En este caso eran 14, en Argentina eran 14 restaurantes que más o menos tenían más de 1000 platos por día, ¿bien? En Panamá un poco más chico, en México más distribuido, pero con otro tipo de modelo de negocio, pero al final, bueno, había diferentes tipos de sistemas que tenían que ir dando esto, ¿bien? Bueno, estos son los nombres internos que tenía. Pero bueno, también se le quiere transmitir acá, es decir, cuáles son las más nuevas, cómo fuimos creciendo. Con estos colores se iba diciendo un poco
sobre qué aplicaciones y sobre qué cuestiones de negocio se estaba trabajando. Es decir, ahí ya se hace un análisis de todo lo que está, ¿bien? Y de cierta forma hacia dónde queremos ir, ¿no? Y también cómo se gestiona, cómo lo gestionábamos dentro de la compañía. En la compañía teníamos una serie de servicios corporativos que teníamos que usarlo, es decir, el antivirus, los servicios de atención al usuario. Levantaban el teléfono y lo atendía un call center desde algún lugar de España, ¿bien? El correo electrónico, la red internacional, el acceso remoto, los sistemas de videoconferencia, el correo electrónico, la gestión de dispositivos móviles, todos eran servicios corporativos que mandatoriamente los teníamos que usar. Pero después también había ciertos servicios locales que los gestionábamos ya más con los equipos locales y tenían cierta autonomía, ¿bien? Pero bueno, realmente esto era lo que es la visión que tiene el negocio de lo que es los servicios de IT. Y fíjense que todos los servicios que normalmente se dan en el área de IT están todos en este gráfico, ¿bien? Y en el cual los diferentes colores, en estos tipos gráficos los dibujamos como servicios de infraestructura, los azules, los verdes servicios de negocio y los naranjas servicios de soporte. También el plan de sistema decía, bueno, también qué estamos gestionando, cuál es la incidencia y cuál es la infraestructura, qué estábamos haciendo, equipos, cantidades, todo el relevamiento de hardware, digamos, que había con los diferentes servicios y aplicativos que se estaban corriendo, estaban distribuidos a nivel de Argentina en 15 salas, ¿bien? Y en la oficina central. Haciendo, por ejemplo, en este caso, gestionando 877 puestos de trabajo con estos tipos de divisiones, 14 centros de datos distribuidos, una red local, una red internacional, 2.200 cámaras, bueno, diferentes cuestiones que hay que ponerlas en consideración porque es toda la parte del relevamiento, ¿no? Cómo era la infraestructura de redes, cómo estaba, digamos, de cierta forma, cómo lo estábamos gestionando a nivel lógico. No importa, esto no lo vamos a poner, esto no va en detalle, pero es parte del relevamiento, ¿no? Cómo participamos en los comités de mejoras, cuáles son los servicios que damos, cuáles son los servicios que fueron creciendo estos años, quiénes son los responsables, quiénes son los equipos, quiénes son las áreas, quiénes son los responsables, quiénes participan, quiénes son los proveedores de cada uno de esos servicios, ¿bien? Y después realmente lo atamos al negocio. Es decir, tenemos estos servicios porque por detrás del CRM está todo lo que es fidelización del cliente. Bueno, hay dentro de estas aplicaciones y estos servicios de IT, hay de player tracking, hay un enrolamiento, una alerta de desvío, el servicio de acceso a Internet, cómo lo estamos gestionando, el soporte al mantenimiento de slot, con qué sistemas lo estamos usando, ¿bien? Y demás. ¿Cómo estamos organizados? La dotación que se tenía en ese momento y hacia dónde íbamos, ¿bien? Y cuáles son las áreas que teníamos que cubrir y demás. Y después, bueno, ya empezar a hablar del futuro, ¿no? Cómo fuimos evolucionando, cómo digamos, cuáles fueron los servicios más desarrollados los últimos años, y después empezar a decir, bueno, esta es una herramienta muy útil cuando dicen, bueno, che, ¿y cómo lo está haciendo la industria? Es decir, hay diferentes tipos de análisis y de estudios que, por ejemplo, en este caso, Gartner me dice que las empresas de media y entretenimiento, el 7,5, el presupuesto de IT es el 7,5, perdón, el personal de IT es el 7,5 del total de la plantilla de la empresa. ¿Bien? Con lo cual nosotros en este caso estábamos casi en el 3%. Entonces, bueno, teníamos herramientas para empezar a decir, miren, estamos necesitando gente por esto y por lo otro, ¿bien? Entonces, bueno, análisis presupuestario, análisis de evolución de servicios, análisis y demás que me van permitiendo decir cómo es para el futuro. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero ir? ¿Cómo quiero ir? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo lo voy a hacer? Y después
lo que habíamos hablado del plan operativo anual o bianual, ¿bien? Ya puesto en temas y ya realmente empezado a poner en este nivel de meses, ¿bien? Y ya con proyectos, acciones concretas, presupuestos concretos y un nivel de detalle ya más importante. Y después cada uno de estos ya era un proyecto en sí que tenía su seguimiento propio, ¿bien? Bueno, eso es a nivel de, digamos, general. Para esto también tienen, por ejemplo, diferentes también herramientas para ayudarse a armar todo eso, ¿no? Porque acá sí depende el tamaño, ¿bien? Posiblemente esto con una planillita Excel, anidando los objetivos, estrategia, proyectos actuales, proyectos y futuro lo tengan que hacer. Pero en el momento de que esto se empieza a complicar, pueden llegar a utilizar algunas plantillas de este estilo. ¿Bien? Estas son plantillas típicas de confecciones de planes de sistemas, en donde digo, listo, empiezo a ver cuáles son las iniciativas de IT. Empiezo a hacer las iniciativas, la descripción, los objetivos, empiezo a poner los hitos, empiezo a valorarlas, empiezo a poner los años. Más, listo, tengo las iniciativas de IT, sí. Bien, ¿cuáles iniciativas o objetivos de negocio van cubriendo cada una de ellas? ¿Bien? Y acá empiezo a poner los objetivos de negocio contra las iniciativas de IT. Y acá me empieza a dar un mapa de cuáles son aquellas iniciativas que tienen más impacto cruzada con los objetivos de negocio. Si alguna iniciativa de IT no cubre algún objetivo de negocio, hay que descartarla. ¿Bien? No hay forma de venderla. Bueno, y a partir de ahí, bueno, es donde tienen cierto tipo de plantillas que se pueden apalancar para realmente armar todo su plan de sistema. Muchas veces cuando las compañías son muy grandes, a mí me llevó casi 1 año y medio porque lo hicimos sin recursos, lo hicimos todo con recursos propios. Pero llegar a definir un plan de sistema, tardé casi 2 años para entender bien lo que era la compañía, los objetivos y demás, tanto a nivel global como regional como local. ¿Bien? Así que bueno, hasta ahí quería llegar el día de hoy, contándole que bueno, de cierta forma cuando tenemos que operar tenemos que tener un plan de acción. Y eso se engloba en un plan de sistemas. ¿Vale? Y que tengan en cuenta cuáles son las partes del plan de sistema y que para el momento de, bueno, de que lo tengan que ejecutar, a ver dónde está, para cuando realmente tengan que ejecutar el plan de sistema, sepan que de cierta forma, si lo encaran de esta manera, es decir, si diagnostican todas estas partes y definen aquellas otras, y después tranquilamente pueden hacer el plan estratégico, el plan táctico y el plan operativo anual. Ahí les puedo asegurar que se van a quedar cubiertos para lo que tengan que hacer. Va a depender qué tan profundo hagan cada una de estas cosas, el resultado que van a tener. Así que bueno, eso es lo que realmente es un plan de sistema, y cuando realmente forman o son responsables del área, es un trabajo que hay que hacer, completamente recomendable, inclusive para tener las cuestiones básicas que permiten, lo que le vuelvo a explicar siempre lo mismo, que permiten que después le quede tiempo para empezar a desarrollar otro tipo de tecnología y dar más impacto al negocio, ¿bien? Y no quedarse solo en mantener la situación actual. Bueno, chicos, esa es la idea de lo que queríamos comentarle el día de hoy. Así que bueno, consultas, dudas, comentarios. ¿Alguna inquietud al respecto?
Profe, el tema del trabajo, ¿lo van a mandar por el team? ¿De qué tema va a ser y cómo hacerlo, todo eso? Sí, se lo estamos terminando de definir. Vamos a mandarle, también le vamos a mandar el link para actualizar la... O sea, ¿el parcial presencial va a ser la exposición del trabajo o es otra cosa? No, va a ser lo que veníamos contándole con Gastón. Es la presentación del trabajo, ya de forma presencial, ¿no? Con un determinado tiempo, y los temas que no salgan en la presentación del trabajo, de lo que va a ser casi toda la segunda parte de la materia, va a haber un coloquio personal con cada uno de ustedes, ¿bien? Y con la misma instancia, pero mucho más, la misma metodología que parecía la metodología que usamos en la primera etapa, pero bueno, ahora realmente haciendo hincapié mucho en el coloquio final para evaluarlo ya personalmente a cada uno de ustedes. Pero hay una parte fuerte que es la de presentación de trabajo, ya con muchas herramientas técnicas de presentación y de convencimiento, y luego, si salen en la conversación ya muchos de los temas que hemos dado, si vemos que no incluyeron algunos, bueno, habrá un coloquio personal con cada uno de ustedes, ya con preguntas puntuales teóricas en el momento, ¿bien? ¿Eso Después, todo el mismo día? ¿Cómo? ¿Eso todo el mismo día? Sí, porque lo que sí tenemos con ustedes que este año es un grupo el doble de lo normal, por todo este tema de las correlatividades y demás, que bueno, nada, hay que adaptarse, y vamos a dar una agenda, ¿no? de tiempo, nada más que como fue virtual el otro día, se lo vamos a dar presencial. Es decir, algunos arrancarán a las 7, los otros arrancarán 7:20, el otro 7:15, 7:30, 8. Calculamos que nos va a llevar tres días, digamos, evaluarlos a todos ustedes. Bien, ya la instancia de recuperación ya es en la fecha de final de febrero, ya toda la parte teórica apuntando siempre y cuando hayan aprobado la instancia práctica de presentación, ya la parte teórica ya es escrita, digamos, un examen de los normales, cierta cantidad de preguntas, apuntando ya a la parte más teórica del contenido de la materia. Así que bueno, en esas instancias todavía se mantiene la aprobación por promoción. ¿Estamos? No es que cerramos por tiempo, sino que las instancias le mantenemos las 2 o 3 instancias, depende de cada uno de ustedes, para que puedan sacar la materia por promoción. Muy bien, chicos. Bueno, ya le estaremos... Yo tenía subiendo... una última pregunta. Con Sí. respecto a la presentación, ¿cuánto tiempo más o menos es para cada uno? Yo lo pregunto por un tema de horario, porque para la vuelta me queda mucho más cómodo volver en el tren, entonces antes de... Bueno, o sea, el último tren lo tengo 10 y pico por ahí. Bueno, digamos, ahora cuando hablamos el tema de confeccionar los datos que nos faltan para pedir los permisos, para ingresar, todo esto, no sé qué rollo nos piden, pero bueno, tenemos que cumplirlo. Si alguno tiene una observación por este tipo de horario, digamos, darte un turno antes o después, te lo podemos acomodar, ¿no? Porque, bueno, a algunos le va a quedar más cómodo un horario, a otros no, pero bueno, algunos que realmente tengan una necesidad, como en este caso, que es bastante válida, de un tema de viaje y demás, no muy tarde, podríamos arrancar un día con ustedes, ¿no? Claro. Bueno, genial. Pero bueno, Gracias. le vamos a pedir que sean, bueno, que presenten realmente los que tengan estos problemas, porque bueno, si no, tenemos que ir a un sorteo, ¿no? Entonces, siempre que nos podamos acomodar, cuenten con nosotros. Pero bueno, dependerá también de sus compañeros, ¿no? Si todos nos piden a las 7, no los vamos a poder atender a todas las 7. Entonces, tenemos que hacer
Pero bueno, ponerlos un día o ponerlos otro, un poco, no da lo mismo. Ya después cuando llegue la fecha vamos a tirar los calendarios y demás, a ver si nos acomodamos bien. Generalmente no tenemos problemas, así que bueno. Bueno, chicos, nos vemos en la próxima clase. Un saludo a todos y que la pasen bien. Buenas noches. Bueno, un saludo, buenas Chao, noches. buenas noches, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias.